Me da pereza, no me apetece hacer nada. La vida me da pereza, me quiero quedar en casa, rascándome la desidia, con las babuchas y el chándal, salir a echar unas birras, dar una vuelta a la plaza. Muy buenos días queridos oyentes y queridas amigas. Gracias por venir otra vez al programa Escaleras de la Dependencia, aquí en la Radio Social La Barandilla. Hoy he puesto esta canción de La vida me da pereza de Rachel y los Zánganos, que no sé si la has oído, Cristóbal. Había oído, sí. Pero con este calor, es que la verdad que la vida da un poquito de pereza, ¿no? Sí, yo estuve ayer en el aeropuerto de Madrid, que estuvimos viendo unos aviones, cómo se limpiaban, como tal, y la verdad es que hacía 50 grados. 50 grados. Entre el calor del ambiente más los motores que no paran cuando llega el avión y sale, fue una cosa. Yo empecé a entender lo que es un golpe de calor. Bueno, soy José Manuel Dolader, están, como digo, en la Radio Social La Barandilla, y Cristóbal Valderas, pues yo creo que nos ha dado una clave para presentarlo, que si estabas en el aeropuerto no es que no tuvieras otra cosa que hacer. Seguro que atendías, hoy vas a ver alguno de los diversos negocios de CLECE, o probablemente donde trabajan uno de esos 80.000 trabajadores, me imagino, ¿no? En el aeropuerto de Madrid tenemos 1.500 trabajadores, y ayer estuvimos viendo la actividad que se desarrolla a través de un avión que es el más grande del mundo, creo que es el A380 de Fly Emirates. Y es impresionante que esos aviones vuelen. O sea, tú lo veías, que es como una calle. Pues tiene 2 pisos, tiene duchas, es increíble, vamos, el avión medirá, no sé, de altura medirá, yo qué sé, 15 metros o 20 metros, ¿no? De largura ni te cuento, ¿no? Parece mentira que eso pueda llegar a volar. Y hay, por ejemplo, ¿qué hace, aunque hoy vamos a hablar de residencias y de personas mayores, pero qué hace, no te voy a decir los 1.500 uno por uno, pero qué hace tu gente ahí con ese avión en ese aeropuerto, limpiando? ¿Qué es lo que hacían ahí? Bueno, nosotros tenemos una empresa, 50% de acciones con Iberia. O sea, CLECE Iberia. CLECE Iberia. Entonces, el Iberia es el operador principal en el aeropuerto de Madrid, y entonces atiende a muchos o a gran parte de las líneas aéreas que vienen de otros países, ¿no? Entonces, en este caso, el vuelo de Fly Emirates pues aterrizó, y en unos minutos se rodeó de coches y de personas de todo tipo, porque en 36 minutos tenemos que dejar el avión dispuesto para salir otra vez para Dubái. Cambio de combustible, limpieza, los aseos, la máquina de tal, la restauración, la toalla, en fin, es una cosa impresionante ver que en 36 minutos rodean a un bicharraco enorme y lo dejan en perfecto estado de revista para volver a Dubái. La verdad es que el ser un gran ejecutivo tiene cosas bonitas como estas, ¿no? Que a veces pues te gusta el ver cómo tu gente, tus compañeros, tus trabajadores están en un sitio como es el aeropuerto de Madrid, y encima con un monstruo como ese. Efectivamente, la verdad es que se ve que detrás de cada operación que hacemos habitualmente en nuestra vida, como es subirnos a un avión o mandar un paquete, está la queja de que se retrasa 10 minutos o de que el paquete no llega, y si supiéramos lo que hay detrás del trabajo de logística y de horas y de talento que tiene que una cosa esa, nos quejaríamos menos, ¿no? Fíjate, yo hace unas semanas escribí una noticia que te la mandé porque te dije, oye, ¿por qué no te vienes un día a un programa para hablar más? Hoy vamos a hablar de residencias, pero de una muy especial, que es en un principio la Fundación de Alzheimer Reina Sofía. Yo vamos a ver una fotografía, si nuestro técnico no la pone, porque claro, muchos oyentes, los de Madrid, igual les suena, pero hoy la estamos viendo, Cristóbal, Centro Alzheimer Reina Sofía. Lo habéis estado gestionando, pero antes de hablar de la gestión, ¿qué es? Como ese avión que acabas de ver, ¿es una residencia pequeña, es una residencia modelo? Cuéntanos. Es una residencia enorme, que como su propio nombre indica, la ejecutó la Fundación Reina Sofía, la reina emérita. En el proceso de construcción íbamos a menudo, nos reuníamos con la reina Sofía, que entonces era reina, para ir viendo cómo evolucionaba la construcción, ir dando ideas, ¿no? Nos invitaba a comer, se llevaba unas canastas y nos invitaba a comer allí en la propia obra. Y una vez que se hizo el edificio, pues ella cedió la gestión a la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid sacó un concurso público y nos lo adjudicó a nosotros desde el minuto 1 hasta hace poco. Hemos estado 15 años, los 15 primeros años de gestión de la residencia,
hemos estado nosotros como CLECE, ¿no? Es una residencia de nivel mundial, de prestigio mundial, tiene del orden de 150 plazas de enfermos de Alzheimer, más luego tiene un centro de día y luego tiene una serie de eventos que organizábamos nosotros. En cuanto a Alzheimer, tiene dos simposios de Alzheimer mundiales, ¿no? que se organizaban y eran de un nivel importante. Allí había científicos, y los hay, que te cortan el cerebro en lonchitas y lo estudian, lo congelan, lo tal. O sea, aquello es un proyecto espectacular, que hay pocos en el mundo, de gestión, de ayuda y de investigación del Alzheimer, una enfermedad que tanto nos preocupa a todos. Entre 600 y 800.000 españoles sufren Alzheimer, dependiendo de dónde lo leas, entre 600 y 800.000. Pues fíjate, te decía que desde hace unos meses estamos viendo los medios de comunicación, entre ellos La Barandilla. Si van ustedes a www.labarandilla.org, en el apartado de actualidad, pues ponen Fundación Reina Sofía y ahí les va a aparecer noticias. Y ahí me sorprendía en esa noticia, porque además lleva la gestión la ONG Mensajeros de la Paz actualmente. Fíjate, después de 15 años pasa Mensajeros de la Paz. No tendría mayor importancia, pero el problema es que yo recuerdo la información que ha salido en distintos medios, y tras estar 15 años luchando por desarrollar, acompañando a todo el resto de trabajadores, a la Fundación de Alzheimer Reina Sofía, a desarrollarse y a coger un prestigio, sale un concurso y vosotros, si no recuerdo mal, así lo escribí, en un momento os planteáis que a lo mejor no es tan bueno seguir concursando. Cuéntanos esa operación, porque luego vamos a hablar de movidas que tienen actualmente, pero un poco para conocer la historia. Sí, bueno, es 15 años de gestión del servicio en el que no sacan un concurso público, porque temían que viniera una empresa que no fuera capaz de gestionar adecuadamente este servicio, ¿no? Y tenían razón, ¿no? Y nosotros pues allí hemos estado gestionando el servicio y aguantando 15 años hasta que por fin sale el pliego de condiciones, ¿no? Cuando leemos el pliego de condiciones, después de haber transmitido a la administración pública todo tipo de informes y de datos de lo que tenía que recoger el pliego, cuando leemos el pliego nos quedamos absolutamente decepcionados, porque no reflejaba el pliego el servicio que había que hacer, que estábamos haciendo y que se necesitaba. Y tomamos una decisión empresarial dolorosa, porque llevábamos 15 años allí, ¿no? Y había personas nuestras que han dejado allí su vida profesional y su sacrificio, y decidimos no presentarnos al concurso. Oye, mi primera pregunta, por lo que estoy entendiendo, no os presentáis porque no salía... no vas a hacer un negocio como empresa para perder dinero, indiscutiblemente, pero los de la administración... ¿Alguien de la administración no sabe los gastos que tiene el personal, no sabe los costes que tiene mantener todo aquello? Porque si saca un pliego que no interesa y que la entidad que lleva 15 años trabajando, estoy seguro que se los dirías, le dirías, oye, es que esto si no perdemos dinero nosotros y los siguientes, quien entre aquí. Claro, si no lo sabían no será porque no se lo dijimos. De hecho, la guinda última fue yo personalmente, mandé una carta por registro al consejero de Sanidad de aquella época, ¿no? Que era de Ciudadanos, pasaba por registro contándole yo personalmente básicamente los problemas que tenía el pliego, de que no reflejaba el servicio que se daba, ¿no? Bueno, hasta fecha de hoy no he conseguido que me contesten la carta, ¿no? Pero que les llegó me consta, ¿no? Y que la debatieron políticamente me consta, y decidieron sacar el pliego. Básicamente el pliego, el servicio, lo que refleja en coste son lo que cuesta son 4 millones de euros al año, y básicamente pues más de 1 millón de euros no lo reflejaron en el pliego, ¿no? Con lo cual, claro, cualquiera que entre a hacer el servicio, si cumple el pliego, le va a faltar 1 millón al año, ¿no? De 4. Recuerdo, antes de ir con la problemática actual, porque así tenemos que conocer esta historia, yo recuerdo que cuando el concurso se presentaron varias empresas. Y si no recuerdo mal, incluso esas propias empresas se empezaron a retirar y al final quedó en manos de Mensajeros de la Paz. Sí, nosotros finalmente no nos presentamos. Las administraciones públicas deciden sacar el concurso público, y siempre hay empresas que se presentan, y ellos pues creían que con esa presentación de las empresas pues cubrían
el coste y cubrían el servicio, ¿no? Bueno, básicamente se presentaron 4 empresas, nosotros no nos presentamos, como he dicho anteriormente, ¿no? Date cuenta, José Manuel, que solamente en los 15 años el convenio laboral, o sea, los gastos laborales han crecido un 35%. Y el pliego del primero, hace 15 años ahora, lo habían incrementado un 2%. O sea, nada más que con ese dato ya no tienen ni que coger el pliego ni que hacer la oferta, ¿no? Pero bueno, se presentaron. O sea, como empresa me doy cuenta que durante unos años con sacrificio económico, pero claro, lo que dices, la imagen, el haber estado desde el principio, pues siempre confías que al final la administración sepa lo que está haciendo, ¿no? Pero es lo que sorprende desde fuera. Nosotros tenemos una reputación, tenemos un prestigio, somos gente seria y evidentemente lo que tú apuntas es claro. Nosotros evidentemente durante 15 años, sobre todo los últimos 7 o 8 años, no cubríamos costes, ¿no? Pero no sacaban el pliego, no nos dejaban salir y manteníamos el servicio, el nivel de servicio adecuado para que los usuarios, los enfermos, tanto de la residencia como del centro de día, tuvieran la atención adecuada, ¿no? Pues vamos a ver, para entrar en situación, vamos a ver otra fotografía. Esos son trabajadores, como he dicho al principio, llevan pues varios meses, los trabajadores y los familiares, en este caso son familiares, pues quejándose de la gestión. Esto no es una fotografía nuestra, esto es de distintos medios de comunicación que van publicando periódicamente. Ahí vemos: mensajeros de la paz vulneran los derechos fundamentales de nuestros mayores, su dignidad como persona. Nuestros mayores se merecen los mejores cuidados profesionales especializados, debe poner atención cualificada. No estamos hablando en contra de mensajeros de la paz, no estamos hablando en contra del Padre Ángel, estamos hablando de una realidad. ¿Cómo se meten ahí sabiendo que iban a perder dinero? ¿Qué pensaban? Ya sé que me dirás, hombre, eso lo tienes que preguntar a ellos, ¿no? Pero una empresa que tiene más de 100 residencias gestionando, mensajeros de la paz, meterse ahí, decir que detrás de esa fotografía hay otra, que la pondremos luego, pero entre medias el propio Padre Ángel, lo que es mensajero de la paz, cuando tienen este problema encima, que ven que los trabajadores, que los familiares se rebelan, intenta irse. O sea, el propio Padre Ángel en un comunicado, no recuerdo ahora la fecha, Mensajeros de la Paz le dice a la Comunidad de Madrid que se van, que ante ese problema se van. Eso con la administración pública y la ley encima de la mano es imposible. O sea, tú no puedes renunciar unilateralmente a un contrato por adjudicación pública, ¿no? Aunque te hayas dado cuenta que, perdón por la expresión, lo has cagado, lo has fastidiado, no has sabido hacer bien las cuentas. Ese es tu problema con la administración pública, es tu problema. Yo más que a Mensajeros de la Paz, que los han pillado un poco de inocentes. De pardillos, en este caso. Yo diría cómo la Comunidad de Madrid saca ese pliego sabiendo que no cubría los servicios. Yo he entendido, no voy a dar nombres, de otros grandes grupos también, tal vez no tan grandes como CLECE, donde los concursos de la Comunidad de Madrid no se presentan para el tema, por ejemplo, de residencias, porque dices que presentarte es ir a perder dinero. Y oye, al final de cuentas, si somos una asociación, tenemos que justificar ante los socios, y si somos una empresa, tenemos que justificar también ante los socios. O sea, la Comunidad de Madrid, esto es una forma de trabajar, lo he escuchado yo a muchas entidades, Sí. Muy normal, que lo que les preocupa es bajar de precios, después ya se arreglarán. Yo sí las te empresas. puedo hablar de CLECE y te voy a dar un dato para contestarte a tu pregunta, ¿no? Definitivo, ¿no? Nosotros en este momento ya no tenemos ninguna residencia de ningún tipo en la Comunidad de Madrid. Y no es porque no quieras ser un madrileño por estar viviendo en Madrid, sino que es... Nosotros vivimos de esto, de Claro. gestionar residencias, de gestionar ayuda a domicilio o de gestionar aviones, ¿no? No, es una comunidad que tiene una política que a nosotros no nos encaja. Tristemente, pero es así. Vamos a ver la tercera fotografía. Ahí, centro Alzheimer. Ese debe ser o un familiar, trabajador, sería fuera de servicio. La ropa no parece, tú que conoces la ropa, no parece un trabajador. Pues será un mensajero de la paz, dejarnos en paz. Bueno, no es crítica, repito, al tema de mensajeros de la paz. Como tú has dicho, sí que a lo mejor hay que plantearse que si la administración... Por cierto, estoy pensando quién es el consejero, que no me sale. Además, conocido y amigo de Ciudadanos, ya no me sale el nombre. Javier Luengo. Javier Luengo, exactamente, de Plena Inclusión. Y buena persona, entonces yo entiendo que tiene que ser, la administración debe tener una normativa diciendo es que nos da igual lo que diga la gente. Este es el precio que tenemos, porque Javier Luengo es una persona que lleva muchos años trabajando en el mundo de la discapacidad. Aquí él ha estado cuando se dieron premios Te lo mereces, ha venido a muchos eventos. Luego, yo recuerdo de tener un muy buen concepto de él. Entonces me imagino que debe ser que es alguna ley que tiene especial, no escrita en la Comunidad de Madrid, donde solo van a precio, claro. Pero esto no puede acabar bien. Algo tiene que hacer la administración.
La solución, bueno, el comité de empresa básicamente lo que le está reivindicando a la administración pública es que se internalice el servicio, ¿no? Que es lo que siempre quiere los comités de empresa, sobre todo de la parte más menos liberal o más progresista, ¿no? Cosa que las administraciones públicas, no la de Madrid, sino la de España, huyen, llevan huyendo ya 50 años de internalizar, porque internalizar es hacer los funcionarios de la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro. Eso es un problema. Claro, estaríamos hablando de decenas y decenas de miles, porque va a ser la Fundación Reina Sofía y no cualquier otra residencia que tendremos por aquí cerca. Evidente, y además no son funcionarios, claro. Son personas contratadas, los funcionarios tienen que hacer una oposición, ¿no? Entonces ellos están peleando por la internacionalización. Bueno, internacional, ¿no? Internalizar. Internalizar, perdón. Yo te he escuchado a ti en alguna ocasión y a otros ejecutivos de entidades del mundo de la dependencia, y una de las cosas que se quejan es que a ti te encantaría poder pagar a tu empleado 200 euros más al mes en una residencia, sobre todo si es pública, ¿no? Decir, digo residencia privada, pública, da igual. Pero cuando entras con la administración, claro, a lo mejor la gente no nos damos cuenta que es el precio que da la administración, que tú no puedes subir el sueldo, por tanto, es responsable la administración de todas estas situaciones, de una forma u otra. Hay una gran mentira mediática, ¿no? De externalización, de privatización. Todo eso no es cierto, estos son servicios públicos. 100% son servicios públicos en la que la entidad pública, en este caso la Comunidad de Madrid, fija un pliego de condiciones, fija el dinero, fija los servicios, fija el personal, fija los gastos, todo tipo. Y lo único que hacen las empresas al sacar un concurso público es valorar que ese pliego vale tanto, ¿no? En el caso lo valoramos y vimos que faltaba de 4 millones, faltaba 1 millón. No nos presentamos. Entonces nos achacan siempre a las empresas que somos gestoras públicas, porque el servicio es público por un mecanismo de la ley de contratos del Estado que se llama gestión indirecta. Salario de miseria. No, mire usted ponga en el pliego los salarios que quiera que le paguemos. Nosotros solamente cogemos el pliego y lo valoramos. O sea, no formamos parte de la formación del sueldo. Tenemos negociación con los sindicatos, se llegan a acuerdos, pero luego el que refleja en esos pliegos o no los convenios o los salarios son las administraciones públicas. De ahí viene una palabra que me he apuntado aquí, desindesación, que no sé si la voy a pronunciar bien. Es fea, ¿eh? Es fea, es rara. Yo te escucho a ti y a otra gente hablar de una ley que viene ya de antiguo, lleva ya unos años, y que la situación de Reina Sofía no es un caso aislado, sino que esto ocurre también en otras comunidades autónomas. ¿Qué significa esa ley de desindesación? A ver si nos situamos y empezamos a aprender la gente que no entendemos. Cuéntanos. Bueno, pues es una ley que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el año 2015, si no recuerdo mal. Era una época de crisis, era una época distinta, y es una ley que lo que dice es que una vez que tú firmas un contrato con la administración pública, sea lo que sea el contrato, sea de residencia, de ayuda a domicilio, de limpieza, empresas que gestionamos gestión indirecta de servicios públicos, como te decía, una vez que tú firmas un contrato, durante la duración del contrato no puedes repercutir ningún sobrecoste que te haya sobrevenido en ese tiempo. Es decir... O sea, Mariano Rajoy, me sorprende, no vamos a hablar de política ni mucho menos, pero supone que eres una persona que es conocedora del mundo empresarial, que es conocedora de las empresas. Es una ley casi contra de las propias empresas. Bueno, me estás llevando, en fin, te voy a contar un tema para que entiendas que no es problema de PP, ni de PSOE, ni de partidos políticos. Hay dos cosas fundamentales que llegado a este momento me voy a permitir decirte. Las personas dependientes, las personas que están en residencia, en general, no están en la agenda de los políticos españoles, del partido que sea. No están. Y las empresas sí están en la agenda de los políticos españoles. Nos tienen demonizados, tanto el PP como el PSOE. Tú sabes que llevamos ya 10 años trabajando en Reino Unido. O sea, la gestión que el Reino Unido ha hecho de la pandemia comparado con la gestión que ha hecho España de la pandemia en cuanto a las empresas que trabajamos con la administración pública ha sido totalmente distinta. En el Reino Unido ayudan a la empresa. Y ayudando a la empresa, ayudan a los trabajadores, a los familiares, a los usuarios, a todo el circuito.
En España demonizan a las empresas y ayudan de aquella manera o creen ayudar a los trabajadores. Pero si tú ayudas a los trabajadores y demonizas o machacas a la empresa, al final el barco se hunde. Todas estas leyes son en ese sentido. Y la ley de desindexación es una ley que va contra el sentido común. Es decir, tú imagínate en el Reina Sofía que tú no puedes repercutir las subidas de convenio del 35%, no hay revisión de precios. Y yo como cuando hago una oferta tengo una bola de cristal y sé cuánto va a subir y tengo que decir eso en la oferta cuando además no me entra ni siquiera el precio de la actualidad, ¿no? Son cosas que no se entienden, ¿no? O viene una pandemia y pasan cosas, ¿no? Eso es un coste sobrevenido. ¿Quién iba a imaginar cuando haces un contrato con la administración pública que va a venir una pandemia? Nosotros hemos hecho 20 millones de mascarillas, como tú bien sabes, ¿no? ¿Ese sobrecoste no puede repercutirlo? Pues al final, ¿qué pasa? Que tensiona la relación con los sindicatos, con los trabajadores, con los usuarios, con la prensa, con los medios, con los familiares. Se tensiona todo. ¿Por qué? Porque falta el aceite, el dinero que fluya de una manera normal y que engrase las relaciones de uno y otro, porque no se trata de ganar o de perder dinero, se trata de morirte. De morirte. Si yo no puedo repercutir un sobrecoste, no me deja repercutirlo, o te lo tengo que decir cuando hago la oferta y tengo que tener una bola de cristal y no puede ser, o cuando llega el momento me siento con los sindicatos y me dicen ¿cuánto vamos a subir los precios este año? Digo, o lo tengo que subir lo mismo que me lo suben a mí, que es cero. Oye, por ejemplo, ahora cuando se ha subido, que la mayoría de los trabajadores seguramente tendrán más del salario mínimo interprofesional, pero que tengas servicios por las circunstancias que sean, ¿eso no te lo permiten entonces a final de año aumentar tu factura? En absoluto. Aunque sea el propio Estado el que diga, por esta ley famosa de desindexación. Qué rara. O sea, así es de cruda la realidad. Así es de cruda la realidad. O sea, el gobierno te hace un decreto y te sube el salario mínimo a 1.000 y luego tú dices, oye, mira, tú se la has subido a 1.000 y yo tengo 80.000 trabajadores. Tendré que repercutirlo. Ahí tenemos una suerte también, que es que prácticamente en nuestros 80.000 trabajadores no hay nadie por debajo de los 1.000 euros, ¿me entiendes? Porque son convenios que están... Sí, pero que si hubiera... las empresas que son más pequeñas o las empresas que no tienen trabajadores con esos no pueden repercutir en la administración pública. En el bar de aquí de enfrente sí, porque te suben el salario mínimo, él lo sube y luego cuando vayamos a tomar una caña cuando acabemos de aquí te suben la caña o el vino. No sé si yo tengo aquí otras preguntas que he ido sacando, no sé si vas a ver a la Comunidad de Madrid algún día, espero que no nos escuche ningún funcionario, porque no creo que los estamos dejando muy bien. Se habla de otros sectores, ¿no? Y, por ejemplo, se aprobó en marzo un Real Decreto que incluyen medidas que permiten una revisión excepcional de los contratos públicos de obras que se han visto afectados por la subida de los precios de materiales. Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid de la última también en sumarse. O sea, es que es algo, dentro de lo que es CLECE, con 80.000 trabajadores, no sé si ahora a Logroño por la proporción le corresponden 100, pero estáis en toda España. ¿Verdaderamente la Comunidad de Madrid es complicada para las empresas? Lo digo porque esa imagen que tenemos de que Madrid crece... Se dedican más a reducir los costes en los servicios con empresas de gestión indirecta, ¿no? Bueno, te lo he dicho ya anteriormente, nosotros no tenemos ninguna residencia en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque los pliegos de condiciones no encajan con el servicio que nosotros queremos dar, ¿no? Probablemente también tengamos un problema de que nosotros queremos dar un nivel de servicio que no coincide con el de la comunidad. Entonces, pues yo, para dar un servicio que no coincide con el mío, con mi estándar de excelencia, pues me voy. Pero esto quiere decir que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que sí que lo cumplen. Nosotros tenemos 150 residencias en España y estamos encantados. Vamos a hablar de residencias, pero otra cosa que quería anteriormente comentarte es que en estos últimos días se está hablando también de cómo afectan los servicios sociales en España. Hay un nuevo modelo de residencias que se ha aprobado recientemente. ¿Qué cambios o qué cosas ves que se puede producir? Bueno, fíjate, España es tan complicada, José Manuel, que se ha aprobado una ley por el gobierno, pero ahora cada comunidad tiene que aprobarla en su parlamento esta ley. Si la aprueban con un sí, se aplica la ley, y si la aprueban con un, o si la desaprueban con un no es de obligado cumplimiento. O sea que, según nuestra, porque hemos hablado con todas las comunidades autónomas, prácticamente ninguna comunidad autónoma va a aplicar en su comunidad esta nueva ley. Solamente tienen dudas hasta este momento que nos llega a nosotros
la Comunidad de Valencia, por simetría, por cercanía con el gobierno, y la Comunidad de Baleares. Pero si el Parlamento andaluz o catalán no la aprueba, no es de obligado cumplimiento. Eso te hace ver un poco que la cuestión en este país es complicada, ¿no? Claro, yo digo, bueno, si hay una nueva ley será positivo, pero claro, luego cada uno hace lo que quiere. Hace lo que quiere, efectivamente hace lo que quiere. Y luego, en residencia, es un problema de agenda política, como te decía, porque ahí en España no llega a 400.000 plazas. 400.000 plazas de residencia. De residencia. Nosotros tenemos 4.000, que es un 1%, no somos nadie, ¿no? Pero es un tema de tan poco calado económico que sorprende, a nosotros nos sorprende que la clase política de todos los partidos no le dedique más cariño, más dinero, más servicio a toda esta gente, ¿no? Y al final lo que se trata es de hacer leyes para ponernos más difícil el dar el servicio, ¿no? Porque ahora te contesto a tu pregunta de qué novedades hay en esta ley, ¿no? Novedades son siempre exigencias a la empresa, te demonizan, pero luego todos los conciertos que tienes con los determinados clientes públicos, como el SMI, no te lo incrementan, ¿me entiendes? Con lo cual, por ejemplo, el número de plazas, máximo de número de plazas en la residencia a partir de ahora, 75 en zonas rurales, 90 en localidades de densidad intermedia y 120 en ciudades o zonas densamente pobladas. Es decir, si tú haces residencias más pequeñas, que yo estoy de acuerdo, los costes generales, los gastos comunes se incrementan, ¿no? Luego se va a incrementar el precio de la plaza, ¿no? O habitaciones individuales, un mínimo de un 25% en las ciudades o zonas altamente pobladas. Bueno, pues una habitación individual, pues, lógicamente si tienes doble o individual, que a mí me parece muy bien que sean individuales, pero el que tiene que pagar eso es el usuario o el representante del usuario, que es la administración pública, ¿no? Porque si nos van cargando a nosotros todo eso, llegará como Reina Sofía. Llegará un momento que decimos, oye, la residencia la vas a gestionar tú internamente, porque no nos estás dejando margen, ¿no? O sea, los mayores y dependientes en cuanto a residencia, insisto, no están en la agenda política, y eso es triste decirlo, pero es una realidad, ¿no? Cuando ves las partidas de dinero que oyes que dedican a igualdad, a tal, pues desde luego en ese reparto de las residencias no estamos, ¿no? Oye, una cosa que me llama la atención y que te tengo que preguntar, porque he visto que seguís creciendo en el mundo de las residencias, la situación del país. Se habla de si la seguridad social aguantará. Se habla de que con sueldos pequeños, ¿quién puede ir a una residencia? Y os habéis atrevido a seguir creciendo en el mundo de las residencias. No sé si eso es una postura valiente o no te queda otro remedio, pero me gustaría, si quieres, primero explicarnos qué es el grupo vuestro de residencias y luego voy a profundizar, porque te digo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Que en estos tiempos donde parece tan complicado si llegaremos a tener pensiones dignas, tal como está la situación del país, es un riesgo, ¿no? Es que hay que verlo en la globalidad. La valentía, si no va unida con la prudencia, es peligrosa. Y nosotros somos muy prudentes porque gestionamos recursos que no son nuestros, ¿no? Son de un consejo de administración, de unos accionistas, y además lo hacemos desde hace 30 años y como cliente de la administración pública, que es un cliente que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero que es un cliente que tiene que ser prudente, ¿no? A nosotros cada vez nos gustan menos, José Manuel, las residencias que tenemos de gestión indirecta, en la que tenemos conciertos con la administración pública, por lo que te acabo de decir, de que esas administraciones públicas no tienen estas residencias en su agenda política. Entonces no las dotan adecuadamente y no les dan el trato que se merecen nuestros mayores y nuestros dependientes. Ejemplo, Reina Sofía, otra vez. Esa residencia, te he dicho, nos hemos ido de todas las de Madrid. Nos estamos yendo de todas porque no dan el servicio que nosotros nos gustaría dar en una residencia. Es decir, nosotros tenemos un nivel de excelencia en el que nos hemos comprometido con la sociedad en dar ese nivel. Entonces, las residencias públicas o de gestión indirecta o concertadas, que tienen muchas plazas concertadas y que no llegan a dar ese nivel, nosotros nos estamos yendo de Madrid y de cualquiera, ¿no? Entonces, de las 150 que tenemos, pues antes de la pandemia teníamos 180.
nos hemos ido de 30, ¿no? Y nos iremos yendo paulatinamente si no hay un cambio que nos permita cambiar de estrategia. Y sin embargo, como sí que vemos que es un tema importante, capital en este país, el tema de residencia, hemos abierto una línea de residencias privadas nuestra que se llama Clece Vitan. No sé si tenemos el logo por ahí, Diego, búscalo, de Clece Vitan. Clece Vitan, que son residencias privadas. Llevamos 17 en 5 años, acabamos prudentemente. Lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos con congregaciones religiosas, con sacerdocios, de manera que edificios emblemáticos de las ciudades, que ya no los usan las religiosas o los religiosos porque no hay vocaciones o porque se dedican las jesuitinas de Valladolid a dar clases de bachiller y ya no van tal y se jubilan y se hacen mayores, pues llegamos a un acuerdo con ellos de un alquiler por 30 o por 40 años del edificio, lo reformamos hacia una residencia, cogemos a las señoras monjas que se quedan un poquito colgadas del circuito actual, las incorporamos al acuerdo y a la residencia y hacemos residencias en sitios muy bien ubicados, en edificios emblemáticos de la ciudad, y cambiamos el modelo al modelo nuestro de excelencia que nos gustaría que tuviera la residencia, ¿no? Que son pues unos saltos. Ese es, perdón, no lo ese ha buscado, Clece Vitan, ese es... sí. Vale, perfecto. Ese Clece Vitan, ¿no? Yo así, a bote pronto diría, si alguien me pregunta en algún sitio, oye, tengo mi padre y mi madre, me gustaría llevar una residencia con un alto estándar de cuidado, yo diría, pues si tienes una Clece Vitan al lado, llévalo. Yo, por desgracia, en Jaén no tenemos ninguna Clece Vitan y mi madre no está en una residencia Clece Vitan, pero si tuviera, yo la cogía de la oreja a mi madre y la ponía en una Clece Vitan. Porque es otro modelo. Yo las he visitado todas cuando voy a Salamanca, Valladolid, comes en ellas, hablas con los usuarios. Son residencias abiertas, gente que sale y que entra, gente que es mayor pero que es joven, gente que se lleva su mobiliario. Tienes una serie de actividades, tienes una profesionalidad estupenda, tienes una calidad de vida. Comes en una residencia como comes en un restaurante, ¿no? Innovación, excelencia. Y como somos prudentes, pues podemos hacer 1 o 2 proyectos al año de este tipo de residencias, ¿no? Porque las negociaciones son complicadas, porque no todos los días hay un edificio que te lo dé las jesuitinas o el obispado de Ávila o de Palencia, ¿me entiendes? Y luego hay que hacer la reforma y luego hasta que las llenan, la pandemia nos ha parado mucho, pero es un proyecto que yo, como veo esto, si me preguntas a largo plazo, que a mí parte de mi trabajo es ir más allá del día a día, del año que viene, de la cuenta de resultados de este año, que es 10 años, a mí me gustaría que dentro de 10 o de 20 años todas nuestras residencias fueran Clece Vitan. No dependemos de ningún político, ni de ningún ayuntamiento, ni de ninguna diputación. Y habrá personas que quieran o que puedan o que deseen este modelo y queremos dárselo nosotros, porque sí que las hay, las acabamos llenando todas, ¿eh? Ah, sí. O sea, en estos tiempos, por cierto, ya para terminar, la pandemia, han muerto muchas miles de personas que vivían en residencias. Y otros miles también se han ido por esa tensión que se ha creado, que imagino que ahora estarán volviendo. Esa es mi pregunta. Claro, Madrid fue de las más duras, ¿no?, durante la pandemia. Pero ¿está volviendo las personas mayores? Tal vez se lo tendría que preguntar a tu departamento de recursos humanos, ¿no? Pero ¿te suena que está volviendo esa gente que pasó tanto miedo en las residencias y que se fueron, están volviendo a ellas? Sin duda. En la residencia, date cuenta, bueno, se nos murieron en España 35.000 personas. Que se dice pronto, estamos hablando más del 10% o el 10% de las personas que vivían en residencias, para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? El virus, en aquella época demonizaron a las residencias, pero una vez que conocemos cómo funciona el virus se contagia en personas dependientes, en personas que tengan enfermedades previas, en centros cerrados, en personas mayores. Entonces, en la residencia el virus entraba y encontraba, en aquella época además no conocíamos cómo se pasaba de una persona a otra, encontraba el mejor caldo de cultivo, ¿no? Una residencia de personas mayores, dependientes, con patologías previas, que desayunan, comen y cenan solos, que muchos de ellos, Reina Sofía, ni siquiera pueden decirte que les duele esto, que les duele lo otro. Bueno, quiere decir que no era culpa de los gestores de la residencia, era culpa del virus, ¿no? Del virus. Y en el momento que empezamos a darnos cuenta, pues se hizo todo tipo de medidas que bueno, pues han funcionado y siguen funcionando, ¿no? Hubo un poco de receso de las incorporaciones en el primer año de la pandemia,
pero inmediatamente la gente volvió y siguen llenándose la residencia, porque es un problema de nuestra actualidad como sociedad. Las personas que van a una residencia porque los hijos no pueden cuidarlos, porque están trabajando, porque están en otra ciudad, porque necesitan un trabajo, un cuidador de 24 horas, porque necesitan... Entonces, cuando tú llevas a un familiar a una residencia, es porque ya no te queda otro remedio, ¿no? Probablemente deberíamos de llevarlos un poquito antes para que se ubiquen y hagan una red social, pero los llevan cuando no tienen más remedio, y eso ha superado la pandemia, ¿entiendes? Porque si tú tienes una persona, un padre, una madre, que no lo puedes cuidar y que necesita una atención 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿dónde lo llevas? A una residencia. Claro, y antes que había 4 hijos, 3 hijos por familia, pero Y que vivían encima en es el mismo 1 sitio, 2, claro. y vivían en el mismo sitio, ¿no? Claro. Para hacernos una idea, unas cifras antes de terminar, porque sí que voy a aprovechar, Cristóbal, que esto me imagino que lo debes saber. He apuntado aquí, tengo total residencias en España, personas que viven en residencias, plazas 388.000, Casi que es una 400.000. buena población, ¿eh? Sí. Veo privadas 181.000, concertadas 109.000, siempre dentro de las 388.000. Pública gestión directa 62.000 y pública gestión indirecta 34.800. ¿Por qué no nos explicas? Lo privado está claro que es Clecevitan, ahí hemos visto el logo antes, pero ¿qué diferencia hay entre una concertada, una pública de gestión directa y una pública de gestión indirecta? Que a veces os escucho yo hablar a los empresarios. Sí, el mundo de las residencias como los aviones, ¿no? Tú vas en un avión y hay 200 personas y cada uno ha pagado el billete con un precio distinto, ¿no? En las residencias pasa un poco algo parecido, ¿no? Básicamente el dato fundamental de lo que has dado tú es que el 75% del total de residencias son privadas. Es decir, la administración pública y los políticos no lo tienen en su agenda. 75% privadas, 75% es notable alto, ¿no? De estas 75%, el 50% son privadas, Clecevitan, privadas, y hay un 25% que son privadas, pero que para complementar los usuarios se presentan a concursos públicos en todos los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas y se presenta y dice, opto a 25 personas concertadas. Entonces, si ganas el concurso porque das un precio, te van mandando a la administración pública correspondiente personas concertadas al precio pactado en el concurso público. Ajá, entendido. Entonces son mixtas, casi todas. Tienes una parte que son privadas. Puede ocurrir que haya 2 personas, como la publicidad esa que sale de los viajes, uno más barato que otro. Puede ser que haya 2 personas que están cuidadas igual, pero una a lo mejor paga 1.000 euros privado y luego un concierto, digo 1.000 por decir una cifra, y con la comunidad 900. Eso también ocurrirá en plazas concertadas, pero claro, que como ejecutivo te interesa llenarlo. Depende, cada residencia es un mundo, ¿no? Pero lo que te decía del avión, cada uno paga un precio distinto. Entonces, depende del sitio donde estés, depende de cada comunidad autónoma, porque hay comunidades autónomas que son más generosas y dan unos precios concertados más altos que te interesan. Nosotros, la única residencia que Clecevitan que tenemos unos poquitos concertados es una de Bilbao, porque el servicio de sanitario de Bilbao es un servicio generoso y te ha bien dotado, ¿no? Porque los gastos de las residencias que cubren eso tienen que cubrir el dinero que te dan, porque allí vale más una enfermera, vale más un médico, vale más un gerocultor. Entonces, cada residencia es un mundo que la director o el director de la residencia tiene que saber diferenciar. Perfecto. Evidentemente, pero el dato es que el 75% son privadas y el 50%, es decir, 50 puntos de esos 75 son privadas, y otro 25% cogen algunos concertados para llenarlas, ¿no? De las 25% públicas, solamente el 9% son gestión indirecta, que son las nuestras. Solamente el 9%. Otra vez ves que los políticos no están interesados en ello, ¿no? Y de gestión directa, el 16%. Gestión indirecta, casi todas son residencias de toda la vida o de fundaciones públicas que sí que la hacen de gestión directa porque llevan funcionando muchos años y son trabajadores que están allí contratados de toda la vida, son congregaciones, son religiosas, entonces ellos sí que están en otro mundo, ¿no? Quiero decir, en otro mundo de servicio, ¿no? Pues yo en la pandemia hemos tenido problemas, hemos tenido que ir a ayudar, pues nos ha demandado la Comunidad Autónoma de Castilla y León, residencias que las hospitalarias en Palencia estaban todas contagiadas y no podían atender a la residencia. Entonces eran residencias que son cada vez menos, ¿no? Que están cuidadas por monjas o por congregaciones religiosas y que son de gestión directa, quiero decir, ¿por qué? Porque son las monjas las que los cuidan, ¿me entiendes? Porque ninguna administración pública tiene una residencia de gestión directa. Son casos concretos, el 16%,
que son las hermanitas de los pobres, porque toda la vida tienen residencia de los pobres, ¿no? Y son monjas o empleados que están allí de toda la vida, ¿no? No sé si me he explicado, porque es complicado esto. Perfectamente. Leo por aquí, tengo un listado, por cierto, residencias Clecevitana. A ver si hay alguna comunidad que destaque. En Galicia tenéis 2, en Oleiros y en Vigo. En el País Vasco la de Baracaldo. En Cataluña 2, Lleida y Cerdañola del Vallés. Castilla-León, veo que es un sitio donde tenéis en León, 3 en Valladolid, 1 en Laguna del Duero, que también es Valladolid, Burgos, otro Burgos, Salamanca, Soria, 1 en Logroño, otra en Murcia tenéis, 2 residencias y 1 en Fátima. En Portugal, Fátima y... eso estaba viendo yo. Portugal. Y Lisboa. Fátima y Lisboa, sí. Sí, tenéis 2... Sí, en Fátima tenemos una. Fíjate tú, y me podías preguntar, ¿por qué no tenéis ninguna en Madrid o en Barcelona? Sí, es que eso me llama la atención. Pues muy sencillo, porque el modelo nuestro, que es coger un edificio de una congregación religiosa o de alguien parecido, en Madrid no te regalan, no hay edificios de ese tipo, ¿no? El tema inmobiliario es carísimo, ¿no? Claro. Y ya se lo ofrecen a otros para que hagan un cine o para que hagan un centro comercial, ¿me entiendes? Claro, entendido. Y cogen más dinero. ¿Y por qué en Castilla y León? Porque Castilla y León, históricamente en España, los que conocemos un poquito la historia de Castilla y León, pues yo tengo familia política que es de allí, donde más congregaciones, seminarios, vocaciones de toda España era allí, ¿no? Entonces allí en cualquier provincia, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia, hay edificios de este tipo emblemáticos que se han quedado sin uso y nosotros le cambiamos el uso, lo reformamos y llenamos la residencia, ¿no? Entonces todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Oye, ¿y la experiencia de Portugal? La experiencia de Portugal en Fátima es una experiencia fantástica. Yo he ido varias veces a Fátima y según entras a Fátima hay allí una... Esto lo hizo este hombre que es un empresario mexicano, Slim, que tenía una hermana suya que era monja, porque allí fuimos también con el mismo tema. Lo que pasa es que este hombre hizo unas instalaciones fantásticas y tú entras allí, hay un círculo y señala allí al cielo y tú te crees que si tú sigues por ahí vas a ir al cielo, ¿no? La residencia esa está comunicada con el cielo directamente. Son monjas, está dividida en 2 partes. En una parte están las monjas, que eran las usuarias de aquella residencia en su momento, y luego la otra parte está llena de gente portuguesa, lógicamente. Curiosamente, los portugueses que emigraron y que tuvieron mejor suerte económicamente fueron los que emigraron muchísimo a Francia. Entonces son todos los padres y las madres que se han hecho mayores de los franceses, portugueses, quieren volver a su tierra y han vuelto a Fátima probablemente porque están más cerca del cielo, ¿no? Claro. ¿Qué curioso? ¿Ves futuro o ha sido 2 experiencias las de Portugal o piensas que Clece en el futuro también vas a ir apostando por Portugal? Lo digo por curiosidad. Portugal tiene muy poco, tiene mucha vocación y tiene poco dinero. Tiene mucha vocación y poco dinero. Parece mentira que un país tan fantástico, ¿no? Porque a mí me encanta Portugal y los portugueses, ¿no? En Portugal no tienen ayuda a domicilio. O sea, aquí en España nos quejamos de todo, pero Portugal... A ver, cuéntanos, de la Comunidad que Europea. se está alargando el programa, pero me interesa, o sea, Portugal no tiene, por ejemplo, los servicios que tenemos aquí en España cuando has ido allí, estos servicios de ayuda a domicilio tan potentes, como aquí estando no, al lado. Ni potentes ni medio potentes, no hay ayuda a domicilio en este sentido, ¿no? Tienen unas limitaciones grandes presupuestarias y no da. En otros países como Alemania, la ayuda a domicilio es de otra manera, ¿no? Que es le valoran lo que necesita una persona y le dan un talón con ese dinero y esa persona luego busca los medios sanitarios para que le den el fisio o un médico o se vienen a Fuerteventura a tomar el sol, ¿no? Con un dinero, ¿no? Hay países que tienen exceso de dinero y se lo dan a los ciudadanos y hay países que tienen poco dinero y no se lo pueden dar a los ciudadanos ni siquiera con un concurso público que los atienda públicamente, ¿no? O sea, ¿y no ves que a corto plazo nuestros vecinos de aquí de Portugal puedan tener los servicios que tenemos en España? No, los sueldos son mucho más bajos, en fin, es un país que económicamente es mucho más pobre que España, eso es evidente. Claro, me imagino que como hablar de Perú o Ecuador, que hay mucha gente mayor, pero sin embargo no hay dinero para poderles apoyar. Con la diferencia que Portugal es de la Comunidad Europea, o sea que seamos conscientes de que hasta en Europa esto del nivel de atención en cuanto a ayuda a domicilio que tenemos en España no es generalizado, ¿no? Yo me imagino que te vas a Rumanía, te vas a Hungría, te vas a... y allí es otra historia, o sea que con esto quiero decir que tenemos que valorar mucho más lo que tenemos, más allá de quejarnos que haya deficiencias, que las hay, o haya mejoras, siempre hay un área de mejora,
pero que el nivel que tenemos aquí es un nivel muy alto. Pues con eso nos vamos. Cristóbal Valderas, presidente de CLECE, que ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí. Ya despedí el verano, espero que a la vuelta del verano, finales de agosto, te vuelvas a incorporar y hablamos de otros proyectos de CLECE. Yo encantado, José Manuel, de venir en Radio La Barandilla, sabes que es una debilidad. Y aunque sea hablar de CLECE, pues yo encantado, porque CLECE colabora. Y... Bueno, de hecho, de la Asociación La Barandilla eres miembro de la Junta Directiva, o sea que algo conoces de esta entidad. Efectivamente, y bueno, y CLECE tiene 12.000 trabajadores procedentes de colectivos desfavorecidos. Que eso... Bueno, por cierto, felicidades. Felicidades, no sé, bueno, claro, si eres el presidente lo sabes, pero los servicios de Renfe, a partir de ahora en toda España, en todas las estaciones, vamos a ver gente del grupo CLECE, si no recuerdo mal, en algún sitio lo he leído. Ya hemos empezado. Ah, ¿ya habéis empezado? Es que fíjate, estaba yo hablando y digo, no me atrevo a decir la fecha. Ya hemos empezado. Estamos hablando de, ¿cómo se llama ese servicio? PMR, Personal de Movilidad Reducida, de ADIF. Ajá. Y en todas las estaciones importantes de España va a haber gente de CLECE ayudando a esas personas con problemas de movilidad, a ese ciego que a lo mejor le tienes que acompañar al tren, a esa persona en silla de ruedas que a lo mejor le lleva la silla de ruedas. Oye, felicidades. Sí, es un servicio que llevaba durante los últimos, creo, 10 años la ONCE. Y ADIF ha sacado un concurso y por el proyecto técnico, porque éramos de igual de precio que la ONCE, nos ha sorprendido, pero con igualdad de precios nos ha elegido a nosotros. Qué bueno. Por el proyecto técnico, ¿no? Y entonces empezamos el día 14, creo que fue, o el día 13, y hemos incorporado a CLECE 600 nuevos trabajadores, de los cuales 300 son discapacitados. Y estamos pues en el pleno proceso de aterrizaje. De enseñarle la empresa, enseñarle cómo se hacen las cosas con nosotros. La verdad que las sensaciones que a mí me llegan son de que esta gente, sobre todo la parte de las personas con discapacidad, están valorando muy positivamente nuestra política y nuestra cultura de empresa, ¿no? Bueno, este contrato es una UTE, CLECE, Centro Especial de Empleo de CLECE, que se llama Integra. Ajá. O sea, que os habéis juntado lo que es la empresa más lo que es la experiencia con las personas con discapacidad. Eso es. Perfecto, bueno, pues felicidades. Muchas gracias. Que eso es buena señal y sobre todo muy buen servicio, que te da mucha visibilidad. Sí. Las cosas como son. Me voy a fijar, yo dentro de un rato cojo un tren para Alicante, me voy a fijar. Porque, claro, tú no necesitas PMR de momento. No necesito para nada, pero no me cuesta nada mirar a ver si veo ahí el logo vuestro. Muy bien. Pues Cristóbal, muchísimas gracias, un placer, y a la vuelta del verano te vuelvo a invitar. Aquí estaré. Esta que es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias.